Te doy la bienvenida. Hoy es 17 de septiembre, martes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Celebramos en Colombia hoy la feria correspondiente al día. Os suplicamos la intercesión en la memoria libre de San Roberto Bellarmino, obispo y doctor de la Iglesia, y a Santa Hildegarda de Bingen, virgen y doctora de la Iglesia. San Roberto Bellarmino nació el 4 de octubre de 1542 en Montepulciano, Italia, en el seno de una familia noble, hijo de Vicente Bellarmino y Cintia Cervini, quien era sobrina del Papa Marcelo II. Desde temprana edad mostró una gran inclinación hacia los estudios y la vida religiosa. En 1560 ingresó en la Compañía de Jesús, los jesuitas, y se destacó por su gran capacidad intelectual. Estudió filosofía y teología en diversas universidades de Italia, convirtiéndose en uno de los teólogos más importantes de su tiempo. Bellarmino fue nombrado cardenal en 1599, a la edad de 57 años, por el Papa Clemente VIII, y más tarde arzobispo de Capua. Su obra más influyente fue su defensa de la fe católica frente a la Reforma protestante, plasmada en su obra Controversias, una de las más grandes contribuciones a la teología de la Contrarreforma. Fue un gran defensor de la primacía papal y de los sacramentos, y su enfoque en la fe y la razón fue clave para el Concilio de Trento. San Roberto Bellarmino es el patrono de los catequistas y defensores de la fe. Su capacidad para explicar y defender la doctrina católica de manera clara y caritativa lo ha convertido en un modelo para aquellos que se dedican a la enseñanza de la fe. San Roberto fue canonizado en 1930 por el Papa Pío XI y declarado doctor de la Iglesia en 1931. Uno de los milagros atribuidos a su intercesión ocurrió en el siglo XX, cuando una persona enferma terminalmente fue curada de manera inexplicable después de invocar su intercesión. Este milagro fue clave en su proceso de canonización. Santa Hildegarda de Bingen, virgen y doctora de la Iglesia. Nació en Bermersheim, Alemania, en 1098, siendo la 10ª hija de una familia noble. A los 8 años, fue confiada a una comunidad religiosa benedictina, donde creció en sabiduría y santidad. Hildegarda fue una mujer extraordinaria, destacándose no solo en la vida religiosa, sino también como médica, escritora, compositora y visionaria. A lo largo de su vida tuvo visiones místicas que describió en su obra más famosa, Scivias, Scivias. Estas visiones abordaban temas teológicos y cosmológicos, mostrando una profunda comprensión del plan de Dios para el hombre y el universo. A pesar de las dificultades de ser mujer en un tiempo dominado por hombres en el ámbito intelectual y religioso, Hildegarda fue una figura influyente que correspondía con papas, reyes y obispos, aconsejando y guiando espiritualmente a muchas personas. Santa Hildegarda es la patrona de los músicos, escritores, herboristas y personas interesadas en la medicina natural. Su vida y obra han sido fuente de inspiración para generaciones de personas, especialmente por su capacidad de unir ciencia, arte y espiritualidad. Santa Hildegarda fue canonizada en 2012 por el Papa Benedicto XVI y declarada doctora de la Iglesia ese mismo año.
Uno de los milagros más notorios atribuidos a su intercesión fue la curación de una mujer con una enfermedad incurable en los siglos posteriores a su muerte, lo que ayudó a consolidar su culto y su reconocimiento oficial. Por eso hoy, 17 de septiembre, pidamos a San Roberto Belarmino y a Santa Hildegarda de Bingen que nos ayuden a ser fieles defensores de la verdad, a unir la fe con la razón y a vivir con el coraje de hablar con elocuencia y convicción, para que como ellos proclamemos el Evangelio con caridad y sabiduría, y sepamos buscar a Dios en la belleza de la creación, la sabiduría y la humildad. Amén. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto en la liturgia de este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 7, versículos desde el 11 hasta el 17. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon, y dijo: muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta de este día para la primera lectura, continuamos en la primera carta a los Corintios, hoy en su capítulo 12. La primera carta de San Pablo a los Corintios fue escrita aproximadamente en el año 54 después de Cristo, durante la estancia del apóstol en Éfeso en su tercer viaje misionero. La comunidad de Corinto, una próspera ciudad griega en la región de Acaya, estaba formada por una mezcla diversa de gentiles y judíos convertidos. La situación de esta iglesia era compleja. Había divisiones, tensiones por la diversidad de dones espirituales y desafíos en cuanto a la moral y la vida en común. San Pablo describe para corregir estas divisiones y promover la unidad en el cuerpo de Cristo. El capítulo 12 de la carta se centra en la diversidad de dones espirituales, pero sobre todo en la necesidad de unidad de la diversidad. Pablo utiliza una de las imágenes más potentes de su teología, el cuerpo de Cristo. Este pasaje es relevante no solo para la comunidad de Corinto, sino para nosotros hoy, ya que nos invita a reflexionar sobre cómo participamos en la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo. Profundicemos en sus versículos. Versículo 12. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante, su pluralidad no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí Pablo introduce el simbolismo del cuerpo humano como una analogía para la iglesia.
En el cuerpo hay una diversidad de miembros, pero todos están interconectados y tienen una función específica. De igual manera, Cristo y su iglesia forman un solo cuerpo, aunque con una diversidad de roles y funciones. Este versículo es una afirmación contundente de la unidad en la diversidad. Aunque somos diferentes, formamos un solo organismo espiritual en Cristo. El cuerpo humano es usado simbólicamente aquí para enseñar sobre la interdependencia. Ningún miembro puede funcionar aislado, lo que refleja que cada cristiano tiene un papel insustituible en la misión de la iglesia. Versículo 13. Pues todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, y todos hemos bebido en un solo espíritu. Pablo enfatiza la universalidad de la salvación. El cuerpo de Cristo no discrimina por origen étnico entre judíos y griegos, ni por estatus social, es decir, esclavos o libres, sino que todos han recibido el mismo espíritu mediante el bautismo. Esta unidad espiritual supera cualquier diferencia humana. En el bautismo no solo somos injertados en Cristo, sino que bebemos del mismo espíritu, lo cual nos da la vida espiritual. Versículo 14. Pues el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. San Pablo nos recuerda que la iglesia es un conjunto diverso y cada miembro tiene una función específica. Ninguno es prescindible. La pluralidad no es una debilidad, sino una riqueza dentro de la iglesia. Esto nos enseña que cada don y cada persona es valiosa en la economía del reino de Dios. Versículo 27. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Aquí se afirma la identidad de la comunidad cristiana. Somos el cuerpo de Cristo. No es un concepto teórico, sino una realidad espiritual que debe ser vivida en la práctica. Como miembros de este cuerpo estamos llamados a vivir en unidad y en comunión, reflejando el amor de Cristo en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra misión de anunciar el Evangelio. Versículo 28. Y en la iglesia Dios ha constituido en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego los milagros, después los dones de curaciones, de asistencia, de gobierno y de diversidad de lenguas. San Pablo describe el orden y jerarquía de los dones en la iglesia. Los apóstoles, los profetas y los maestros son fundamentales para la edificación de la comunidad. Sin embargo, todos los dones son necesarios: milagros, curaciones, asistencia, gobierno y lenguas. Este pasaje refleja la importancia de cada rol dentro del cuerpo de Cristo, sin excluir ni jerarquizar a nivel humano, sino respetando la organización divina. Versículos desde el 29 hasta el 31a. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso todos realizan milagros? ¿Tienen todos el don de curaciones? ¿Hablan todos en lenguas?
Interpretan todos: aspirad a los carismas mejores. Pablo plantea preguntas retóricas para subrayar que no todos tienen los mismos dones, pero todos deben aspirar a los carismas más elevados, los que edifiquen más a la comunidad. Es una exhortación a no envidiar ni compararse, sino a buscar con humildad el bien común. El uso del cuerpo como símbolo en este pasaje es profundamente significativo. En la cultura hebrea, el cuerpo, que en hebreo sería guf, simboliza la totalidad del ser, la interdependencia y la unidad en la diversidad. Pablo, influenciado tanto por la tradición hebrea como por la cultura grecorromana, usa esta imagen para transmitir que la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, es un organismo vivo, dinámico y dependiente de cada miembro. Cada parte, aunque diferente, es esencial para el buen funcionamiento del todo. En el pasaje nosotros encontramos el número 12 y este es significativo en el contexto, ya que hace alusión a la plenitud y gobierno divino. En la cultura judía el número 12 representaba la totalidad del pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel. Y en el contexto cristiano remite a los 12 apóstoles, quienes representan la fundación de la Iglesia, el nuevo Israel. San Pablo, al hablar de la estructura de la Iglesia, subraya la idea de que Dios ha ordenado cada función, reflejando así el orden divino. Este pasaje es una invitación para todos nosotros a reconocer y valorar la diversidad de nuestras comunidades. En un mundo cada vez más polarizado, la carta de San Pablo nos llama a construir la unidad en medio de la diversidad. Como Iglesia somos un solo cuerpo y todos tenemos dones que deben ser usados para el bien común. El amor, la comprensión y la humildad son las claves para vivir esta unidad en Cristo. San Agustín nos comenta sobre el cuerpo de Cristo diciendo: donde está la cabeza, está también los miembros, y si la cabeza ha llegado a la gloria, también los miembros lo harán. Esta enseñanza resalta la comunión de los santos. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo y estamos llamados a compartir la misma vida de gracia y gloria con Él. Imaginemos un reloj antiguo de engranajes. Cada rueda y cada pieza tiene su papel específico, y aunque algunas sean más visibles o más grandes, todas son esenciales para que el reloj funcione correctamente. Si una pequeña rueda deja de moverse, todo el reloj se detiene. Así también sucede con el cuerpo de Cristo. Cada miembro, cada don, aunque parezca pequeño o insignificante, es vital para la misión de la Iglesia. Hoy San Pablo nos invita a vivir como un solo cuerpo, reconociendo nuestros dones y poniéndolos al servicio del reino de Dios. Que cada uno de nosotros aspire a los dones más grandes, no para nuestra gloria, sino para el bien común, recordando siempre que la verdadera grandeza está en la unidad y el amor. Amén. Este texto que hemos leído nos orienta a alegrarnos, pues hacemos parte de la Iglesia que brotó del costado del crucificado. Fue abonada y podada con el poder del fuego del Espíritu. Es una iglesia de orden, organizada
cuya misión es salvar a toda la humanidad sin excepción. Todos los bautizados tenemos un servicio dispuesto para colaborar en la misión de Jesucristo. ¿Qué estás haciendo por la salvación de quienes habitan este planeta? ¿Qué estás haciendo por los tuyos, por tu familia, por los que viven contigo? ¿Qué estás haciendo por los que laboran a tu lado? Toda persona que se acerca a ti merece ser salvado. Y tú tienes una palabra dispuesta para esa persona. Es el momento de abrir la boca. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo cual debemos cumplir la tarea que nos ha encargado nuestro Dios mismo, al hacer parte de la iglesia de su Hijo Jesucristo. Ante esta propuesta que nos hace el Espíritu de Dios por medio de la carta a los Corintios, le vamos a responder con el Salmo 99. Y vamos a decirle desde lo más profundo de nuestro corazón esta frase antífona, uniéndonos al sentimiento del autor. Vamos a decirle al Padre Dios: nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Salmo 99 es un canto de acción de gracias y alabanza que invita a reconocer la grandeza de Dios y a entrar en su presencia con alegría y gratitud. Este himno se entonaba probablemente en las liturgias del Templo de Jerusalén, cuando los fieles acudían a ofrecer sacrificios y celebrar la alianza que Dios había establecido con su pueblo. En el contexto de este martes de la 24ª semana del tiempo ordinario, nos sitúa en una época de reflexión sobre el servicio, la alegría y la fidelidad al Señor. El mensaje del Salmo 99 es especialmente relevante para nosotros hoy, ya que nos invita a recordar que nuestra relación con Dios está marcada por la alabanza, el servicio y la gratitud. Somos llamados a ser parte activa del reino de Dios, participando en su misión con alegría y disposición. Profundicemos en sus versículos. Versículo 2. Servid a Yahvé con alegría, entrad en su presencia con vítores. Este versículo es un llamado claro al servicio gozoso. La palabra clave aquí es alegría, Shinja, que refleja la actitud con la que debemos presentarnos ante Dios. Servir al Señor no debe ser una carga, sino una fuente de alegría. El Salmo nos enseña que la verdadera felicidad proviene de ofrecer nuestras vidas a Dios y entrar en su presencia con gozo. El verbo servir aquí implica no solo el trabajo físico, sino también una actitud de entrega y devoción completa. San Agustín comenta que servir a Dios con alegría significa que nuestras acciones y nuestro trabajo en su reino deben estar marcados por la gratitud y el reconocimiento de que somos sus criaturas. Servir al Señor es una respuesta al amor que Él nos muestra, y ese amor transforma nuestro servicio en un gozo profundo. Versículo 3. Sabed que Yahvé es Dios, Él nos ha hecho y somos suyos, su pueblo y el rebaño de su pasto. En este versículo se reafirma la identidad del pueblo de Dios. La frase Él nos ha hecho y suyos somos destaca la soberanía de Dios como creador y nuestro sentido de pertenencia a Él. Somos parte de un pueblo, un rebaño que depende de su guía.
El simbolismo del pastor aquí es importante. En la cultura bíblica, el pastor es quien cuida, guía y protege a sus ovejas, una imagen de la relación íntima y protectora que Dios tiene con su pueblo. El profeta Jeremías también utiliza la imagen del pastor. Podemos encontrarlo en el profeta Jeremías en su capítulo 23, los primeros 6 versículos, para denunciar a los malos líderes de Israel y prometer que Dios mismo será el pastor de su pueblo. En este sentido, el Salmo 99 nos recuerda que solo bajo la guía de Dios podemos encontrar el camino hacia los pastos frescos, pastos tiernos que necesitamos para vivir en plenitud. Versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, con himnos en sus atrios, dadle gracias, bendecid su nombre. Este versículo es una invitación a la adoración. El salmista llama a los fieles a entrar en el templo con una actitud de gratitud, que es la base de toda verdadera adoración. La acción de gracias, que en hebreo sería toda, es un reconocimiento de que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Aprovechamos para decir que acción de gracias, si en hebreo es toda, en griego es Eucaristía. Esta entrada en las puertas del templo simboliza nuestra disposición a entrar en la presencia de Dios con el corazón lleno de agradecimiento. Versículo 5. Porque Yahvé es bueno, su amor es eterno y su fidelidad por todas las edades. El versículo concluye con una poderosa afirmación sobre el carácter de Dios: bondad, amor y fidelidad. La palabra hebrea para amor aquí es hesed, que implica no solo amor, sino también lealtad y misericordia. Este versículo nos recuerda que la razón por la cual adoramos y servimos a Dios es porque Él es inmutable en su amor por nosotros. Su fidelidad, en hebreo emuná, no tiene fin, lo que nos da la seguridad de que sin importar las circunstancias, Dios permanece fiel a su pueblo. San Agustín, al reflexionar sobre este salmo, menciona que el pueblo de Dios es tanto el Israel de la carne como el Israel espiritual, que es la iglesia. Según San Agustín, Dios nos llama a servirle con gozo porque su reino no es de este mundo, sino que está en el cielo, y nuestra alabanza terrenal es una preparación para la alabanza eterna que tendremos en su presencia. El Salmo 99 es una invitación a cada uno de nosotros a entrar en la presencia de Dios con gratitud y alegría. En la vida cotidiana podemos sentirnos abrumados por nuestras responsabilidades o por los desafíos que enfrentamos. Sin embargo, este salmo nos recuerda que el verdadero gozo proviene de servir a Dios con un corazón agradecido. Nuestra iglesia es el espacio donde ejercemos nuestro servicio, no con una carga, sino con una oportunidad para compartir la bondad y el amor que hemos recibido de Dios. Hoy en día, en nuestra comunidad cristiana estamos llamados a ser el rebaño de su pasto y a confiar en la guía de nuestro pastor, que nos lleva a la plenitud de la vida. Como iglesia estamos llamados
a reflejar la bondad de Dios a través del servicio a los demás, especialmente a aquellos que más necesitan experimentar el amor y la misericordia de Dios. ¿Qué podemos concluir del Salmo 99? Este salmo nos enseña que la adoración, el servicio y la gratitud son las actitudes fundamentales para vivir nuestra fe de manera auténtica. Debemos entrar en la presencia de Dios con corazones agradecidos, sabiendo que somos su pueblo y que Él en su bondad y fidelidad siempre nos guía y provee. Que podamos servirle con alegría, confiando en su amor eterno y en su fidelidad que dura por siempre. Amén. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para el día de hoy, del evangelista San Lucas en su capítulo 7. El pasaje que corresponde al día de hoy nos narra la conmovedora historia de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que está contenido entre los versículos del 11 al 17. Este episodio destaca el poder de Jesús sobre la muerte y su profunda compasión por el sufrimiento humano. Al estudiar este relato podemos obtener una enseñanza rica que, acompañada de un análisis hermenéutico, ofrece una comprensión más profunda de las palabras de Jesús y su misión. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 11 al 12. Aconteció poco después que él iba a una ciudad llamada Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un muerto hijo único de su madre, la cual era viuda, y mucha gente de la ciudad la acompañaba. El contexto de este relato es crucial. Naín, cuyo nombre en hebreo significa bella o agradable, era una pequeña aldea. En la cultura judía, una viuda ya había perdido su sustento al fallecer su esposo, y con la muerte de su hijo, quedaba completamente desamparada. El entierro se realizaba rápidamente, a menudo el mismo día de la muerte, y la gran multitud que acompañaba a la viuda indica la gravedad de la situación. El hijo único en la tradición judía tenía un valor especial. La pérdida de este hijo único resaltaba la desesperación y el dolor de la madre. Versículo 13. Al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Aquí aparece una de las palabras más importantes del texto original: compasión, que denota un sentimiento profundo y visceral, una emoción intensa que mueve a la acción. La compasión de Jesús no es solo un sentimiento pasivo, sino que lo impulsa a intervenir. Jesús se acerca a la viuda no porque se lo pidan, sino porque su corazón está movido por el dolor humano. Esto nos revela la naturaleza misericordiosa de Dios, quien se acerca a nuestros sufrimientos sin necesidad de que lo llamemos. Versículos del 14 al 15. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Es importante destacar que según la ley judía, tocar a un muerto o al féretro traía impureza, según lo que nos narra el libro de los Números en su capítulo 19, versículo 11. Sin embargo, Jesús no duda en romper
esta convención social y religiosa para devolver la vida. Su acto no solo desafía las normas, sino que también muestra su autoridad sobre la muerte misma. La palabra levántate en griego es egeiro, que significa tanto despertar como resucitar, lo cual es clave para entender la profundidad del milagro. No solo devuelve la vida física, sino que también prefigura la resurrección espiritual y final. Este joven es una imagen del ser humano que en manos de Jesús puede ser restaurado completamente. Versículos desde el 16 hasta el 17. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se difundió la noticia de este hecho por toda Judea y por toda la región circundante. El miedo que siente la multitud no es solo temor, sino asombro reverencial ante el poder divino manifestado. Al llamar a Jesús gran profeta, lo relacionan con figuras como Elías y Eliseo, quienes también resucitaron a los muertos. Podemos ir al primer libro de los Reyes en su capítulo 17, versículos del 17 al 24, y también al segundo libro de los Reyes en el capítulo 4, versículos desde el 32 al 37. Además, el término Dios ha visitado a su pueblo resuena con la idea del éxodo, cuando Dios interviene directamente en la historia para liberar a su pueblo. Jesús no solo trae sanación, sino también liberación de las cadenas de la muerte. La enseñanza central de este pasaje es la compasión transformadora de Jesús, quien es capaz de devolver la vida a aquellos que están muertos, ya sea física o espiritualmente. Podemos entender esta resurrección no solo como un hecho histórico, sino como una metáfora para todos aquellos que están muertos espiritualmente, ya sea por la desesperanza, el pecado o las dificultades de la vida. En la viuda de Naín encontramos una representación de aquellos que han perdido todo, pero que al encontrarse con Jesús reciben una nueva esperanza. San Agustín, en su comentario sobre este pasaje, enfatiza cómo el Señor, al decir levántate, también les habla a nuestras almas, llamándonos a resucitar del letargo espiritual. De la misma manera, Jeremías nos recuerda en sus profecías que Dios tiene el poder de restaurar a su pueblo y devolverles la vida, según lo que está consignado en el capítulo 31, versículo 13. Imaginemos un árbol que ha sido golpeado por una tormenta. Durante el invierno parece muerto, seco y sin vida. Sin embargo, cuando llega la primavera, las raíces que aún están vivas bajo la tierra permiten que nuevas hojas broten y el árbol vuelva a florecer. De manera similar a aquellos que parecen muertos en vida, a través de un encuentro con Jesús, pueden revivir, restaurarse y florecer nuevamente. Jesús es como la primavera espiritual, trayendo nueva vida y esperanza a quienes lo buscan. ¿Qué podemos concluir del Evangelio propuesto para el día de hoy? El encuentro de Jesús con la viuda de Naín nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser tocadas por la voz de Jesús? ¿Estamos dispuestos a confiar en su poder para resucitarnos? No solo físicamente, sino también espiritualmente. Así como el joven fue levantado y devuelto a su madre, nosotros también podemos ser restaurados y devueltos a una vida llena de gracia, esperanza y plenitud en Cristo.
La viuda había perdido toda clase de esperanza. Su esperanza era su hijo. Cuando muere su hijo, ha perdido toda esperanza. No tiene consuelo. Posiblemente no tiene deseos de vivir. La única esperanza es querer tener a su hijo vivo. Pero esa súplica es la que le debió haber hecho la viuda de Naín a Dios. Querer tener a su hijo vivo para volver a recuperar la esperanza. Nosotros, ¿en quién tenemos puesta nuestra confianza? ¿En el esposo? ¿En la esposa? ¿En algún hijo? ¿En los hijos? ¿Tú en quién tienes puesta tu confianza? ¿En tu trabajo? ¿En tu empresa? ¿En tu pensión? ¿En quién tiene puesta tu confianza? ¿En los medicamentos que tomas? Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, que es capaz de solucionar todos nuestros problemas. Así no resucite a ese familiar en quien hemos puesto nuestra confianza. Él que es Dios es nuestra esperanza. Nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad debe estar puesta en Él, que es quien encamina todas nuestras dificultades hacia una verdadera luz, una luz en donde encontraremos la solución a nuestras dificultades. Para todos un feliz día, que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades, bendiciones.